Bueno, la de tiempo que hacía que no veía yo estos bichos. Parece que son delfines aquí dentro de la bahía. ¿Estarán comiendo algo? La verdad es que no sé por qué no me he puesto a pescar, porque yo he visto a gente por aquí dando vueltas. Mira, sí, son delfines. Digo, joder, a ver si va a ser algo más grande, una ballena o algo así, pero no, son delfines. Pues sí, yo no sé si estaban a la flucha, iban muy lentos haciendo curricán, y yo no sé si a esa velocidad estarían con los bichos de esas rapalas especiales para calamar, que tienen babero, que no es una potera tradicional de tirar a fondo. Bueno, no he pescado ningún calamar con absolutamente nada de las mierdas que tengo. Qué puto fracaso, de verdad. La gente se están bañando ahí en la orilla, igual... ¡Dios bendito! Creo que yo mañana, a ver si sale un poquito de calor y me echo aquí a volver a lavarme, porque, madre mía, va a tener que ir a comprar gallumbos. A ver si dejamos todo preparado, tenso un poco la jarcia luego y mañana zarpamos ya hacia Egina y en el Golfo Sarónico, junto a Atenas, para reparar las velas de una puta vez, porque ya vale, ¿no? Oye, mirad qué maravilla, estoy encantado. Gracias a mi fantástico chafalatas, que no sé cómo lo he tenido tanto tiempo sin montar. Va a tirar la bolsa, yo que sé por qué, pero no veas, no ocupa una mierda la cantidad de cerveza que hay aquí. Esto es una maravilla, joder, estoy encantado, de verdad. Cuando uno acierta con algo importante en la vida, joder, la sensación de satisfacción es insuperable, de verdad, Es que esto es el vínculo con la cerveza. Bueno, pues ya zarpamos de la bahía de Navarino. Al final no voy a visitar el castillo de Pilos. Bueno, que den para el culo, porque no voy a desaprovechar este viento. La verdad es que todo este tiempo que he estado aquí en Navarino, pues le he dado bastante al rollo este de la Raspberry Pi, de hacer que el OpenCPN funcione bien, y con los ICE y con esas cosas, y esté conectado al Signal K, y en fin, vamos a ir sacando vela. Nos vamos a ir 16 nuditos de viento que nos entran a 90 grados. Va a ir abriendo un poco de Génova y nos vamos a ir piano con Génova, y luego enseguida pues va a ser como todo portante. Espero que se me esté escuchando bien, porque joder, antes de ayer me tiré a darme un baño y a nadar, ahí a hacer deporte. Joder, y estaba yo con el bañador y la camiseta. Me tiro con todo y así limpio la camiseta, aunque sea en el mar, porque huele a putrefacto que no veas. Y pensando, a ver, no llevas nada en los bolsillos, pero tengo la sensación de que algo... no, pero digo, no llevo nada. Si no tengo solo el traje de baño, la camiseta no tiene bolsillo. Me tiro y estaban entrando los pies en el agua. Digo, hostia, el micrófono que lo llevaba aquí en el hombro. Y entré, me sumergí, salí, vamos, lo azoté un poco para que salpicara el agua y bueno, parece que ha sobrevivido. Cuando lo vaya a editar ya veré si el sonido es bueno, pero conecta y el picómetro en la pantalla funciona. Otro, igual que este, bueno, el día que se me jodieron las velas, me salpicó agua aquí estando en la rueda, se empapó el micrófono y ese está jodido. Así que nada, vamos a sacar el Génova y nos vamos a vela, que es de lo que se trata, que hoy tenemos vela full time, hasta que se haga de noche y más allá. Bien, mi querida tripulación, como lo prometido es deuda, ha llegado el momento del primer sorteo de camisetas en el año 2026 y que corresponde al año 2024 y 2025, porque como no lo había hecho hasta ahora, pues bueno, hay una serie de tiempo acumulado que es de rigor y razonablemente razonable que todas aquellas personas que están en este listado estén presentes en el sorteo. Bueno, vamos a hacer 3 repartos de camisetas. Un primer reparto de camisetas que ya se ha hecho. Aquellos amigos y tripulantes que han enviado unas cantidades desorbitadas de cerveza a bordo del Resaca, y vamos a hacer otros 2 sorteos más.
Un sorteo que va a ir para todos aquellos amigos que han enviado cervezas, unas cantidades, digamos, razonablemente razonables, para mantener el líquido fluido cervecil a bordo de esta embarcación para seguir surcando los mares con este nuestro objetivo de descubrimiento basado en la cerveza. Y, bueno, también en el vino y en los preciosos líquidos espumosos, que en ocasiones nos acompañan en las singladuras. La semana que viene no será propiamente un sorteo, aunque en cierta manera sí. La semana que viene lo que haremos es enviar una camiseta a los 3 primeros tripulantes que más comentarios han hecho en el canal. Esto he de deciros la verdad. Me es imposible sacar un listado real de cuántos comentarios ha hecho cada persona. Es algo que YouTube no me da, entonces, bueno, pues lo que he ido con no poco esfuerzo es haciendo un sumatorio más o menos de los mayores comentaristas, y ya os avanzo que no va a ser 100% fiable que los 3 primeros adjudicados, que se van a llevar una camiseta Resaca, pues sean exactamente los que más comentarios han hecho. Sí que van a estar en el top de comentarios, porque hasta ahí puedo llegar, pero de cualquier manera estos no estarán presentes el año que viene en este tipo de, digamos, sorteo entre comillas, y serán los 3 siguientes y así sucesivamente quienes vayan recibiendo camisetas. Así que ya sabéis, la forma más sencilla de obtener camiseta Resaca es hacer muchos comentarios en el canal. Pero esto es un toma y daca, ¿no? Es una cosa razonable. En fin. Y el sorteo al que vamos a proceder hoy es aquellos amigos tripulantes que nos han enviado cantidades razonablemente razonables de cerveza. Entre ellos vamos a proceder ahora a un sorteo camisetil. Ya estamos aquí preparados con este maravilloso sorteo del año 2026. Este sorteo camisetil entre esta fantástica tripulación que viaja a bordo del Resaca. Aquí tenemos el listado de nombres de toda la tripulación que maravillosamente ha contribuido por la causa de este canal. Bueno, de aquí, obviamente, ya han sido retirados aquellos tripulantes que ya se les han enviado camisetas por su especial y maravillosa condición. Y ahora, pues simplemente vamos a pulsar aquí, oye, y los 3 primeros que salgan, pues, ¡hala! Bueno, vamos allá. Vamos a por el primer agraciado de la mañana. ¡Turrut! Tan, tan, tan. ¡Yay! ¡Toma! ¡Vamos, premio! Rubén Rodríguez. Muy bien, amigo Rubén. Has sido agraciado con una camisetil resacosa. Venga, vamos a por el siguiente. Volvemos a pulsar. Y a ver quién sale, esta maravillosa persona. Este niño gana premio. Juan Pedro Cobos Gonzalo. ¡Opa! Juan Pedro, vamos allá. Vamos a por el siguiente. Venga ahí. ¡Victoria! Pedro Llanos del Castillo. Muy bien, Pedro. Enhorabuena a los premiados en esta aventura resaquera. Encantado estoy de compartir con vosotros estas preciadas camisetas, que no son como estas, son un poco menos discretas y que están en varios colores y tallas. Así que, nada, me pondré en contacto por correo electrónico con vosotros y mucha suerte al resto para los próximos sorteos. Un abrazo muy grande, estaréis siempre en mi corazón y en mi hígado. Nos vemos, amigos. Este es el camino. Vamos a ir con cuidado, porque, joder, encima resulta que no sé qué coño estuve terminando ayer de hacer. No sé qué, ya no me acuerdo qué era, pero lo más importante que tenía que haber hecho yo creo que era haber tensado la jarcia, y no lo hice. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, en fin, en cualquier caso, ya tenemos viento, pero bueno, como enseguida va a venir de popa, de hecho ya estamos en algo más de 90, se abra poco a poco. Las escotas también están hechas mierda, pero vamos, aunque veáis la escota así de hecha mierda, realmente pues no pasa nada. Es lo que está jodiendo, o sea, lo que está jodido es
es la funda y poco peligro en ese sentido. De momento no la abro ni entera, que se puede, vamos, no hay peligro. Pero bueno, no estando el barco en perfecto estado, pues vamos a ser más precavidos de lo normal. Ya sabéis que las cosas, los problemas vienen normalmente por acumulación de errores o de problemas, vienen las desgracias, quiero decir. Bueno, iba a decir, apago el reloj. Coño, si apago el reloj debería probarse el barco al viento. Vamos a hacerlo. No sé si lo veréis así. Bueno, estamos en auto, porque realmente si no desconecto la alimentación del motor, sí que funciona el aprobado automático. Vamos a probarlo. Bueno, veis que está... Voy a apagar el reloj de Lolas Guardián. Bueno, no lo veo. Ahora, enseguida ya está pitando eso. Y a ver qué hace esto, si se pone en... No, pues sigue en auto, Madre que lo parió. Sigue en auto. Ah, vale, es que no solo tiene que estar, vale, tiene que estar... Joder, tiene que estar el contacto puesto. No solo tiene que estar con la alimentación, claro, tiene que estar el contacto puesto, porque si el contacto está puesto, entonces hay potencia en el cable del solenoide que, como está conectado con el... Lo he conectado con el común, pues claro, eso es. Lo he conectado con el común, entonces al cerrar el circuito del normalmente abierto le llega la señal a la Raspberry Pi, pero tiene que estar el contacto dado. Bueno, vamos a dar el contacto, ¿qué cojones? Me toca la polla, entonces vamos a volver a poner esto en marcha. No vamos a dejar de hacer la prueba, ¿no? Porque, en fin, estamos aquí ahora, nos aprobaríamos ahí a estribor. Bueno, no pasa nada. Lo que pasa es que ahora pues va a estar pitando esta mierda. Ahí está. Bueno, en fin, porque ahora tenemos el cable del solenoide. Ahora el cable del solenoide está alimentado. Vale, estamos en auto. Apago la pulsera, que es que con la luz solar, bueno, ya ha debido apagarse. Esto es para que veáis que estamos en auto y a ver qué es lo que hace. Mira, ya la he puesto en veleta, está restando grados porque íbamos a 90. Ya está probando el barco. Mirad, 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 mirad. ¡Ah, ah, ah! ¡El solito! ¡El solito! ¡Ya está desventado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Veis? Ha ido arrastrando grados de 10 en 10 y luego los 1, ya está. Ya estamos aprobados. ¡Buah! ¡Funciona! Bueno, ya sabía que iba a funcionar, porque funcionaba cuando navegábamos, pues también funciona ahora. Bueno, en fin, ahí va. Vale, ahora le damos stand-by y él solo, pues ya corta el... Bueno, él solo no, o sea, ya realmente, o sea, no es que al dar stand-by cortemos la acción del aprobado al viento, o sea, la automatización de aprobado al viento lo que hace es marcar rumbo cero en el piloto automático, bueno, poner el piloto automático desde el estado en el que se encuentre, stand-by, auto o viento, pone el piloto en modo viento, lee el rumbo al que se ha puesto, porque cuando tú pones el modo viento, lo que hace el piloto es al rumbo al que se encuentra, lo marca, lo fija y lo mantiene. Va a apagar el motor. Vale, entonces el piloto, una vez que se pone en modo viento, lee el ángulo de viento que le está entrando y lo fija como a ángulo de viento determinado. Pase lo que pase, rola el viento, el barco va a seguir a los grados a los que estaba navegando, a los grados a los que había tomado lectura inicial. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando se produce el hombre al agua, se pone en veleta, coge el rumbo que lleva, 93 grados, y lo marca. Nosotros lo que hacemos con el programa es, una vez que se produce el hombre al agua, pasamos a modo viento, el barco marca el ángulo de viento al que se encuentra, nosotros medio segundo después leemos ese rumbo. El rumbo es 93 grados, vale, pues le decimos hasta 0, 93, menos 93, rumbo 0. Y le vamos marcando secuencialmente cada segundo 9 pulsaciones emuladas de 10 grados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 9, 90 grados. Y luego le hacemos
las 3 emulaciones de pulsaciones de 3 grados, 1, 2 y 3, 1 cada segundo. Porque el piloto, la forma que tenemos de operar con él es emular las pulsaciones a través de la red, pero emular las pulsaciones de más 10, más 1, menos 10, menos 1 grados, me refiero. No le podemos decir ve a 0 grados. Entonces, por eso es que hacemos la lectura de rumbo. Y en lugar de leer el viento, leemos el rumbo, porque el viento puede cambiar, pero el rumbo, el piloto ya ha marcado 93. En el momento en que nosotros le restemos los 93, bueno, depende por dónde nos entre el viento, si nos entra por estribor, nos entra por babor, bueno, pues van a ser grados positivos o negativos, esto hay que tenerlo en cuenta en la fórmula. Una vez que el nodo de red, nuestro programa, le ha enviado los pulsos para que el barco se ponga a 0 grados, nuestro programa no tiene nada más que hacer. Ya es el piloto quien va a estar siempre trabajando a poner el barco al rumbo 0 grados con respecto al viento y ya está. Luego, de todas maneras, sí que bueno, hubo un inicio en el procedimiento del programa, ¿no? No haría falta hacer más, pero porque sería la hostia que se repitiera varias veces, que te estuvieras cayendo todo el rato, ¿no? Pero cuando tú pulsas stand-by en el... Bueno, da igual en el mando a distancia que aquí en el display P70, en el controlador de aquí, en la botonera, pues el programa de nodo de red se resetea y está listo para que te puedas volver a caer al agua y pueda volver a probarse otra vez. Bueno, de hecho se aprobe de nuevo el barco al agua. Y con este sistema de lectura de rumbo y restar los grados de los rumbo sobre el rumbo que llevas, pues no hay posibilidad de error. O sea, porque si empiezas a hacer lecturas de veleta, ay, la ola, el no sé qué, el no sé cuántos, el retardo entre que ha leído y que se ha activado, pero aquí da igual. Aquí, o sea, tú lees rumbo menos los grados que llevas, el barco se pone a 0 y todo eso ya es el piloto quien lo hace y no hay ningún problema. O sea, te va a funcionar siempre. Y si no te funciona, es que estabas destinado a morir ese día como fuera. ¡Caña la cerveza! A ver, tripulación, pongamos los pies a remojo. Si os ponéis a ver canales de náutica internacionales, todos los navegantes están todo el santo día con el sailing para arriba y el sailing para abajo. Que si sailing para aquí, que si sailing para allí, que si sailing para allá. Así que dándole vueltas al coco, me he dicho, ¿qué empresa es la más adecuada para patrocinar este bendito canal donde vivo y navego en un barco de vela? Pues una que se llame Sailing, o algo que se le parezca mucho. Bueno, casi, pero nos vale. Así que demos hoy la bienvenida al nuevo patrocinador de este bendito canal, que no puede ser otro más que Saily. En serio, estamos hablando de conectividad móvil online por el mundo a través de tarjetas virtuales o eSIM. Y no nos vamos a engañar. Esto es algo que vas a usar principalmente cuando viajas en avión. Vamos a ponernos en situación. Aterrizas en tu avión en un país fuera de la Unión Europea. Suena el pitido de seguridad para poder desabrocharse los cinturones y en ese mismo instante enciendes el bendito móvil y ¡zasca! Ya tienes internet de alta velocidad configurado en el teléfono. Realmente si viajas por una semana, 10 días o simplemente te vas un fin de semana, ¿de verdad vas a perder las 3 primeras horas de tus vacaciones en buscar un kiosco de telefonía, comerte la cola y pelearte con un tipo en vez de tú a saber qué idioma para que te configuren la línea? Para el poco tiempo que tienes, sales con internet directamente desde el asiento del avión, ves los mapas, miras lo tuyo, disfrutas del viaje y te largas. Ese es el verdadero punto fuerte, la comodidad. Así que ya lo sabéis, comodidad absoluta para vuestras escapadas. Os vais a su página web, os descargáis la aplicación en el móvil, o bien podéis descargarla a través de este código QR que tenéis, o en el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo, que es todo en mayúsculas, Raúl OT0100. Al meterlo, os descuentan 5 euros directos en vuestro primer contrato de internet y a mí me echáis una mano para seguir pertrechando y llenando la bodega de este santo resaca. Todos ganamos. Configura tu viaje en un par de minutos y ya estás preparado para disfrutar de tu nueva aventura. Y ahora sí, a disfrutar de la vida con Saily. Este es el camino. Bueno, no hace falta ser tan extremadamente precavido, ya llevamos el viento a 100 grados y, hombre,
12 con 13 nudos de viento, yo creo que, bueno, oye, podemos abrir más Génova, 10 nudos de viento. Bueno, oye, a ver si esto que estoy haciendo ahora no me tengo que arrepentir en algún momento. Hombre, aguantó los 50 nudos, podrá aguantar 13 ahora, ¿no? Venga, de todas maneras, además, algo tenemos que zapatear, porque este viento hay que aprovecharlo. Coño, pues apenas hemos ganado velocidad, me cago en la piti marinera. Bueno, no sé si antes he terminado de deciros que la escota la habéis hecho de una puta mierda. Realmente solo es la funda, o sea, lo que le da fuerza al cabo a la escota es el alma de dentro, la cordura interior. Y eso, pues bueno, está bien. Joder, ahora se nos avanza el viento un poco. Al sacar más trapo, tócate la polla. Vaya, vamos a meterle algún 5 graditos más a babor. Pasado. No sé si me he pasado o no me he pasado. Bueno, vamos a 6 nudos, vamos bien. La verdad que sí. No nos podemos quejar. Bueno, qué contento estoy con mi automatización. Solo que necesito comprar otro relé para no tener que tener el puto contacto activado, vamos. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. Claro, el otro relé no hace falta si no hacemos este invento. Es decir, si no aprobamos automáticamente el barco. Si solo queremos que se pare el motor, pues obviamente eso ya funciona con el Olas Guardián, tal y como lo compras. Bueno, es evidente, ¿no? Era lógicamente razonable. Bueno, no sé cuántos días llevaba aquí ya. Por fin navegamos. Bueno, esto no está bien trimado, pero para lo que me queda, pero no vaya a necesitar tampoco flamea tanto como para que me vaya a joder ni durante tanto rato la baluma, que hubiera que cazarla, pero bueno, no voy a ir ahí. ¿Veis lo que pasa? Esa baluma está fuera de la banda del barco. ¿Quién cojones saca el cuerpo allí para tensar esa baluma? En fin, son bastante putada. Y nada, fijaos qué bien que llevamos aquí con las cartas estas CM93 del OpenCPN. Yo creo que las voy a dejar un enlace en la caja de descripción por defecto en todos los vídeos, para que las podáis descargar, ¿eh? Lo tengo alojado en Dropbox, las cartas son públicas, o sea, no es que yo las haya robado, y vamos, o sea, hay que podéis también comprar cartas que realmente son baratas para OpenCPN, actualizadas. Esto creo que también es de recibo dejaros también el enlace, pero vamos, voy a dejar el enlace a las cartas gratuitas. Bueno, y la programación, y sí, pero eso ya haré un vídeo de, bueno, cómo ajustar OpenCPN para que funcione, una vez cómo cargar las cartas, bueno, el tema de Signal K, cómo conectarlo, aunque claro, si no tienes el Signal K metido por ahí, pues tampoco lo vas a poder conectar. Yo la verdad es que no he conseguido que me marque la posición GPS del barco. Ah, vale, pero ya sé cómo se hace. Integrar, marcándole el del propio dispositivo, usar GPS el dispositivo. Bueno, pues ya haré esa prueba y ya haremos un vídeo. En fin, pero vamos, que las cartas os las voy a dejar. ¡Hala! Seguimos navegando. ¿Veis? ¡Oh, qué bonito se ve el castillo hoy de... Bueno, pues tampoco me parece que sea la hostia. Yo creo que... Bueno, viéndola así desde fuera... Bueno, la cámara pues lo veréis muy lejos. Ya voy a tratar de hacer un zoom, a ver si no pierde mucho. Pero me temo que este es el típico castillo que es, sin ser mucho, porque es una fortaleza, eso no es un castillo, pues ya es bastante más bonita desde fuera que lo que puedes ver desde dentro. Eso ocurre mucho, pero bueno, en fin, cómo ha caído la puta velocidad, ¿no? De que vamos, claro, es que vamos súper mal trimados y el viento, no, pues mira, ahora vale, se nos había adelantado un poco, pero ahora que se ha atrasado, vamos a empezar a zapatear más, ¿veis? Así es, porque... Bueno, las velas están más bien trimadas o ajustadas para viento portante. Oye, aquello es un puto vertedero, tío. No lo apreciaréis vosotros porque no lo aprecio yo con la propia vista, pero vamos, a mí la propia vista me dice que sí, que es un puto vertedero de mierda. Joder, justo tirado a la bahía, coño, lo podían haber puesto en el barranco que no se viera. Pues nada, la 1:05, me he levantado a 8:16 o algo así, que me he despertado, digo, mira, no solo voy a mear, me largo también, tío, porque tengo que aprovechar este viento y creo que hoy es domingo en Egina, porque si sigo hoy,
hasta casi el Cabo Maleas o hasta el Cabo Maleas, pues luego lunes y martes sigo teniendo viento para hacer norte. Por cierto, tengo que ir pensando en cargar agua. Bueno, ya tengo que cargar agua, diría yo, vaya. O sea, ya lo estaba pensando desde antes. Pero claro, ya sabéis cómo es el tema. Si no llego a tiempo para estar en la zona del Golfo Sarónico, que tengo viento portante para subir a Egina, pues si no estoy ese día, a lo mejor no hay viento portante para subir en una semana más. O sea que los vientos, los que hay que aprovecharlos. Esa es la parte de la obligación también que tienes si quieres seguir navegando, claro, porque esto puede ser, o sea, o consigues llegar en los 3 días o a lo mejor tardas 15. O sea, el viento es así. O aprovechas hasta la última gota, bueno, a no ser que tuvieras la puta suerte, yo qué sé, de que tuvieras vientos buenos para ir allí durante una semana seguida. Bueno, eso normalmente nunca suele ocurrir. O sea, pedirle demasiado al body. Ay, dice, mi novia ya no quiere hablar conmigo ni por teléfono. Dice, ¿y te cuelga? Hasta la rodilla, pero tampoco es ahora momento de ponerse a presumir. En efecto, no es momento de ponerse a presumir, pero sí es el momento, fantástico momento diurno amanecible, de agradecer enormemente a bendita sagrada persona como es Tony Oliver. Tony Oliver, un tío cojonudo que usando este enlace de aquí, o el código QR, o el enlace que en la caja de descripción se muestra y dice compartimos una cerveza, enviado, bueno, taco cantidad de cervezas a bordo del Resaca que van a conseguir sin duda entregar la energía y la fuerza suficiente a la tripulación de este navío para enfrentarse con todas las dificultades que el mar Egeo nos afrenta y nos escojona. Así como sufrieron los argonautas, ahora el Resaca tiene la fuerza de la cerveza, gracias a un tío tan cojonudo como Tony. Tony que desde Pollensa nos envía salud para poder seguir trincando cerveza como auténticos marinos. Por eso, Tony, porque eres una persona de categoría, nos vamos a enchufar una bendita alfa griega a tu salud. ¿Por qué? Porque tú lo vales. Así que vamos allá. Bendita bendición. Aroma malteado. Ay, por Dios bendito. Tony estará siempre en el recuerdo perpetuo de mi hígado, en mi corazón, y serás el aura que flota en el navío. Resaca estará siempre contigo. Muchísimas gracias, no te olvidaremos, estarás siempre a bordo de nuestra travesía. Fuerza a la cerveza, salud, y este es el camino. ¿Será esa la cueva? A ver si voy a tener que volver aquí a visitar la cueva esa que no he encontrado yo, que he visto que en algún sitio hay una cueva. Profundidad 7 metros, creo que está funcionando bien ahora. Me parece que 7 metros son pocos para lo que hay aquí, en efecto, tío. Zona de profundidad 56, no me toques los cojones. Pero qué pollas pasa, tío. Esa puta sonda me parece que está para irse a tomar por culo, ¿eh? ¡Chao, pilos! Bueno, he subido el motor porque basta que, igual que el barco no está perfecto, con el rollo de las velas y la jarcia que no le he tensado, digo, pues mira, vamos a subir el motor para que no haya tanto peso en el arco de popa, no vaya a ser que, aunque yo supongo que no, pero como hay que pasar Cabo Maleas y hay que pasar estrechos, y ya vamos teniendo la experiencia de lo que pasa aquí en Grecia con los vientos catabáticos o los estrechamientos o su puta madre, que de repente se prepara una zorrera que te cagas, pues bueno, vamos a ser más precavidos de lo normal en ese sentido y a descargar variables que puedan entorpecer el flujo de navegación correcto del barco. Cuantas menos cosas puedan ocurrir, pues mejor, ¿eh? Porque normalmente cuando se te jode una cosa, luego a la vez se jode otra y otra más y otra más, y hostia, si no puedes atender todo a la vez, pues es el desastre. Entonces, si ha de pasar alguna desgracia, que pasen de una en una. Así funciona esto. Mira, ese hueco potorrítico creo que lo vimos cuando entramos, pero entramos más lejos de esta isla.
¿Os podéis creer que sigo sin encontrar el tintero para cambiar el tintero que está roto del candelero de ahí delante? Tiene cojones la cosa, ¿no? Además es que recuerdo mis palabras. Lo voy a dejar aquí porque aquí está fácil para encontrar y nunca se me olvidará. ¡Qué es cojonudo! ¡No! ¡No me jodas! Me estoy descojonando porque me estaba acordando de cuando veía yo zonas como esta en las cartas de navegación. Digo, joder, el día que navegue por esos sitios, hostia, eso tiene que ser súper tranquilo, lo mejor del mundo, ningún problema tienes que tener porque, coño, estás protegido de todas partes, ¿no? Se ve tierra por todos lados, pero bueno, tiene que estar tranquilo allí. Y ahora voy aquí acojonado. Cualquier momento en un puto estrecho de estos se te levantan 40 o 50 nudos y la lías parda, macho. Dios, bueno, me está bastante bien. Fijaros que, bueno, tenemos 10 nudos de aparente. He tenido que trasluchar hace un momentito. Génova, claro, que es lo único que llevamos. Barquito ese que nos lo ha pitado el ICE nuevo, bueno, no es el ICE nuevo, ¿no? Pero la nueva configuración que llevamos aquí en este cacharro que me está encantando, el OpenCPN. Además, encima de ser gratis, fíjate todo lo que tiene aquí. Tu veleta, Esto no me gusta. Preferiría que fuera el rumbo magnético. Joder, que fuera el marcador, ¿no? El que va apuntando y no girando toda la rueda de la rosa de los vientos. Pero bueno, bien, contento. Y nada, en fin, pues esta isla no la vamos a visitar. Bueno, en fin, anda que no hay isla. Bueno, me podía visitar esa, aquella, la otra. Aún lo tengo que gestionar, que me está volviendo a dar, lo he de reconocer, la alerta de este puto barco, pero coño, no sé por qué pita cuando realmente no llevamos rumbo de colisión, ¿no? Sí, vale, está cerca, ¿no? Pero bueno, pues el tío parece que va a Mezoni, oye, y ahí va como un campeón haciendo todo a vela, como Dios manda, como buen marino, con su ketch. Sí, es que reconocer es como, vale, ya está, ¿no? No pitas más, ¿no? Que este barco lo tengo bajo control, algo así. No tengo claro, porque, bueno, la verdad es que como no lo había usado hasta ahora eso, o sea, me estoy estrenando con OpenCPN. Pero ya os digo, y sin embargo estos otros hijos de perra de Navionics, después de haber comprado esta carta, la de la tarjeta física, ASD, que va aquí dentro, con las cartas de Europa, que no me acuerdo cuánto costó, pero costó un dinerito bajo. Y ahora te piden por la suscripción anual 100 y pico euros de la carta, que ya costaría 300 pavos, ¿sabes? Que no sé. Aunque tengo también pagada la suscripción de Navionics para las cartas europeas en el iPad, para la app, pues no hay manera de que se vean ahora, desde que se ha caducado este de aquí, no hay manera de que se vean los blancos ICE en el iPad. Por cierto, ese iPad consume más energía que la de Dios es Cristo, el iPad nuevo. No sé qué es lo que pasa, pero no carga un carajo. O sea, consume más de lo que carga con el Navionics encendido. No sé, es una cosa extraña, pero lo que tengo es, bueno, va a tener que dar otro bordo seguro. Desde aquí se veía muy bonito, pero no. Tenemos ahí detrás gente que viene, veleros que vienen a motor y llevan el rumbo que llevo yo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Hombre, 4,3 nudos, 4,4, 5. No podría ser mejor. Allí detrás hay algo menos de viento. Fuera del estrechamiento no hay tanto viento como aquí. Pero bueno, no sé. Lo que tengo es más hambre que el perro un ciego. Voy a ir preparando algo de comer, lo que no sé es qué. Pero bueno, mira joder, qué bonito es. Qué gusto da navegar por aquí. Está ahí lleno de olivos. Me encanta. Bueno, pues nada, a ver si arreglamos estas velas rápido y seguimos devorando millas como unos putos posesos. Devorar millas y beber cerveza. Este es el objetivo en este viaje hasta que la espiche. Si por el camino la metemos en caliente, no vendría mal, pero bueno, yo creo que parece evidente que cada vez va habiendo menos posibilidades de las pocas que ya había. Bueno, como bastante se enciscó ya el otro día el viento, cuando viniendo por allí atravesé el estrecho entre la isla y la península de... Joder, esta no es la Mani, esta es la otra, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, coño. Pues la voy a pasar por fuera, además no pierdo nada,
Coño, cuidado que hay otro islote detrás, estoy viendo. El estribor de esta isla más o menos grande. Es pequeña, pero claro, si lo comparas con el islote de al lado es enorme. A ver, pues todo esto, bueno, dentro de 2 horas deberíamos estar ahí, en 120 minutos. O sea, una mierda pinchada en un palo, vamos, joder, tenía que haber salido muchísimo antes. No, mira, ahí está el islote de los cojones. Hostia, qué cabroncete. ¿Veis? Qué guay. Ahí ya... el anemómetro y la veleta aquí. Bueno, el anemómetro es eso, 13,1 es el viento, dirección del viento. A ver, si hago así, lo tengo al lado, ¿no? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Ya que teníamos la Raspberry conectada, pues por el mismo dinero ponemos los dibujitos que antes no estaban. Ay, señor, llévame pronto. Si nos viera Joshua Slocum. Si nos viera Joshua Slocum, diría, qué cabrón el tío que tiene cerveza fría, tiene nevera y la hostia. En fin, una puta ensalada. Fundamentalmente porque como lo de una cuestión de... Joder, consumir antes lo más viejo. Se me ha olvidado, tío. Ay. Bueno, ¿a qué nos echa a perder la lechuga? Tío, no había duda. Lo de adelante atrás... Joder, en fin. Y yo preocupándome para hablar inglés. Y se me está olvidando el español. ¡Oh! No sé qué puto monstruo ha picado. Se ha llevado medio carrete. He tenido que parar el barco, a recoger la Génova y todo, porque esto tiraba, vamos, como un puto bus. Madre mía. Ya te digo, como para traer esto con el corcho. Buah. Y la de hilo que queda por recoger todavía. Tenemos aquí 20 nudos ahora. No podía haber picado antes. No sé cómo coño el cabrón se ha atravesado. Y al venir atravesado, joder, me ha costado la hostia traerlo. No, creo que no es tan grande, pero... bueno, pequeño no es pequeño. Es una albacora o... Madre que paría peneque. No podía haber un término medio. Un pescadito para comer o para cenar. O para cenar un par de días. No. Tiene que ser el puto monstruo este. Aquí, joder. Bueno, vamos a ver. Ay, madre. Aquí. Te tengo ahí. Joder. Dios. La madre que parió peneque. Bueno, no sé cuánto rato he estado con esto, pero... Hombre, él ha acabado peor que yo. Eso es verdad. Buah, Virgen Santa. Está claro que ha llegado infartado, ¿eh? Ay, Dios mío. Vamos a poner rumbo... Lo primero, pero nos hemos quedado atravesados al viento porque y aún así vamos navegando a 1,1, pero vamos, ahora vamos a llegar a las 1000. Desde luego lo del Cabo Maleas hoy va a ser que no. No decía yo que no había barcos de motor por ahí viajando. Remolcan una Zodiac no, o sea, remolcan un cacharraco. Bueno, pobre no es, pero megamillonario desde luego tampoco, vamos. O bueno, y si es megamillonario es bastante parco. Bueno, nada que criticar sobre eso. Cada uno que gestione su dinero como se le salga de los cojones. Si erra, pues cada uno paga sus consecuencias. En fin, pues que nos toca limpiar. Está fresco, la verdad. Bueno, alucina la luna que está saliendo por el horizonte. Una luna de sangre impresionante, acojonante. Qué cosa, es como si se estuviera poniendo el sol, pero es la luna la que está saliendo. Es una pena que no lo veáis como lo estoy viendo yo, porque es acojonante. Es como si, Dios, es como si estuviera saliendo de ahí otro planeta. Pero bueno, porque sabemos que solo puede ser la luna. Qué cosa más guapa. Hostia, ¿me había visto yo una cosa así? No me acordaba yo de... Bueno, además, claro. Bueno, ya llevo un tiempo en el Mediterráneo, porque en el Cantábrico, claro, esto, bueno, digamos... En Hondarribia es imposible de ver. Bueno, mire, mientras el sol se acaba de poner por el otro lado, qué guapo, chaval. Se ve enorme. A ver, que le tengo que dar un baldeo a la cubierta para quitar la sangre que ha quedado. No he manchado mucho tampoco, la verdad. Como además el bicho ha llegado palmera ya, pues no se ha puesto ahí como un puto loco. Ya no grabo más porque no creo que esté yendo una mierda, pero vamos. Lo estoy viendo impresionante, guapísimo. ¿Valdrá esto para hacer una miniatura guapa? Guapa y todo guapa. Todo guapa, Jonan. Chori. Coño, pues verse se ve algo, ¿eh?
Resaca corta el mar desde Navarino al sol. Vela viva rumbo azul hacia Limani por tu amor. Resaca, resaca, llévame sin mirar. Resaca, resaca, cruza Grecia al pasar. No olviden suscribirse, seguirme en Instagram y en mi cuenta de OnlyFans. Tony, que desde Pollensa nos envía... ¿Qué nos envía? Salud. Tony, que desde Pollensa nos envía salud para poder seguir trincando cerveza como auténticos marinos. Muchas gracias por dar un me gusta y no olvides suscribirte para no perderte un nuevo capítulo a bordo del Resaca. Son las 3 de la mañana y yo sin poder dormir doy mil vueltas en mi cama, solo pienso en ti.